Jueves 11 de agosto de 2022. Celebramos la memoria de Santa Clara de Asís y el Evangelio nos propone un texto precioso en donde Jesús nos dice que debemos de perdonar siempre. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos, bendiciones, hermanas. El Señor Jesucristo, ante la pregunta del apóstol Pedro, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Jesús contesta: siempre, siempre debemos de perdonar. Y le propone una parábola a sus discípulos. Un rey tenía varias personas que le debían y mandó a llamar a uno que le debía una cantidad de dinero inmensa, muchos millones. Pero como aquel deudor no tenía con qué pagarle al rey, el rey iba a mandarlo a vender a él, a su familia, a sus posesiones. Pero aquel hombre se arrodilló suplicando clemencia y paciencia, y el rey tuvo compasión de él y le perdonó toda la deuda. Y ese mismo hombre, a quien se le había perdonado tantísimo, tantísimo, en cuanto salió de la presencia del rey, se encontró con otra persona, quien le debía, a quien le habían perdonado tanto, unas pocas monedas o muy poca cosa. Y entonces lo agarraba, casi estrangulándole, y le decía: págame todo lo que me debes. Y aquel que debía tan poco, a quien se le había perdonado mucho, le decía: ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. Pero el hombre dijo: no, échenlo preso hasta que pague. Muchos de los que estaban allí se pusieron con gran indignación al ver lo que había hecho este hombre malvado y malagradecido, a quien se le había perdonado tanto, y fueron a comunicárselo al rey. Y el rey, lleno de indignación y de cólera, lo manda a llamar y le dijo: ¿cómo es posible que yo haya tenido tanta compasión contigo por tanto que me debías y
y no tuviste compasión de alguien que a ti te debía tampoco, pues lo mismo nos dice hoy el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, que ha pagado por nosotros, su Hijo Jesucristo, esa deuda tan grande que debíamos por esa pecado y esa ofensa grandísima que fue pagada en la cruz del Calvario. Y nosotros muchas veces no podemos perdonar cosas que son pequeñas o grandes. En el Padre Nuestro decimos: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que podamos tener la capacidad de pedirle perdón a Dios por nuestras culpas, por nuestros pecados, pero también de perdonarnos a nosotros mismos y perdonar también al prójimo. Así sea. Amén.